desde su propia experiencia como comunera en Mezcala, el visualizar que sus problemas locales tenían un impacto y un reconocimiento en la agenda nacional, y habló de lo importante, como otras intervenciones, de articularse con una lucha nacional, y esa lucha nacional también le dio sentidos nuevos a la resistencia local. Después nuestro compañero Víctor Hugo Campanur nos habla de una semblanza también muy general por ya una historia que empieza a tener ahora sí que una propia memoria desde la reestructuración política que significó la instalación de los consejos mayores. Nos habla con detalles muy valiosos sobre cómo se organizan estos consejos, organizar un consejo mayor y sus consejos operativos, las formas de consulta y de ordenamiento, y creo que allí pues está puesta una serie de características muy valiosas sobre cómo funciona un gobierno comunitario operativamente, porque a veces nos quedamos con solamente el reconocimiento de que están, pero nos preguntamos, ¿y cómo funcionan esos nuevos gobiernos comunitarios? O sea, ¿cómo operan? ¿Cómo también resuelven sus problemas? Porque el hecho de este granito de ir más allá de los partidos políticos no significa que la política siga enfrentando sus propios problemas internos, ¿cierto? Entonces, nos habló también de un factor muy importante que está en la mesa, que es el de los valores, ¿no? En el sentido del gobierno como servicio. Y esto es también muy importante porque la burocracia propiamente de la administración pública ha hecho que encontremos en los gobiernos casi una equivalencia entre corrupción y gobierno. En ese sentido, la recuperación de otros valores para pensar el ejercicio del gobierno desde el servicio transforma, ¿no?, de una forma muy, muy contundente el cómo nos pensamos como ciudadanos y a la vez cómo nos pensamos cuando participamos en estos espacios de ejercicio de gobierno. Hablo de otra importante figura también que ha estado en los debates latinoamericanos, ¿no?, y que muchos lo ansiamos, que es el principio de revocación de mandato. Ahí está puesta de experiencias bien concretas a nivel local, y creo que esa demanda a nivel nacional está allí siempre a la espera de que exista un valor político que lo instale y lo legalice. Después nuestra compañera Hassani, desde la experiencia de la organización estudiantil, nos mostró una serie de comisiones y de agendas prácticamente en que como jóvenes estudiantes lograron articularse con su comunidad y además ser una fuente de esperanza para la comunidad. Y con ello esa revaloración del rol de los jóvenes, los estudiantes, también un significado que ya Manuel ayer lo ponía en la mesa y que Hassani lo vuelve a refrendar con los ejemplos, que es el resignificar el sentido de la escuela y por tanto ser estudiante. Además de un aula, un espacio, ante la tragedia del temblor, pues nos deja muy claro con el video, las fotos y estas anécdotas que sustentabilidad comunitaria también parte de estas generaciones jóvenes, y la muestra misma es que ella sea una concejala muy joven y que tenga ya un encargo de responsabilidad que como vocera pues nos comparte, ¿no? Después Isabel nos habla también de la importancia que ha tenido el traer la posibilidad de la elección como una concejala, la elección de mujeres, la agenda de la resistencia contra el despojo que trajeron los hidrocarburos, que desde ayer ya Fermín nos adelantaba, pero además de eso, creo que hay un valor muy importante que rescataría en esta agenda de las democracias otras, que es pensar qué significa la riqueza. Nos habla de la importancia de eso, de enfrentarse a una realidad en donde el dinero está, y el dinero seduce y el dinero atrapa, pero frente a esa conciencia y quizás esas deliberaciones, vuelvo a poner en la mesa un punto clave, que es decir que el pueblo zoque revalora la riqueza natural por encima de lo inmediato de la instalación de las empresas, los sueldos y ese dinero que es efímero, nos dice, ¿no? Entonces ese valor también de pensar la riqueza en otros términos en relación con el territorio y la tierra, creo que es elemental, porque es una crítica a la mercantilización también de la política y de la vida misma. Después María, también con esta participación, entre tantos puntos, recuperaría algo que también es bien importante, que es la democracia frente al feminismo, y hace una crítica a esos feminismos quizá excluyentes desde el punto de vista en que la conciencia comunitaria implica más bien transformar las relaciones entre hombres, mujeres, entre mayores y menores, o sea, adultos, jóvenes y niños y niñas,
y en esa redefinición entonces también quizá nos abre el horizonte de cómo poder, o más bien la pregunta de cómo pensar ese feminismo comunitario, que más bien integra y reeduca, ¿no? Y redefine una cultura también. Nos habla de todo un proceso también de cómo se da la autoorganización, de un concepto clave que es la resistencia contra la desaparición, después de tomar conciencia, como lo decía Rocío, ¿no? De nuestra historia y de nuestra memoria, ¿por qué resistir y decir que existe una memoria desde la cual es posible redefinir la política en el contexto actual? Y para hablarnos también de una propuesta muy importante y concreta que es esperanza con trabajo, es decir, agenda política, pero pensada, perdón, agenda política esperanzadora, pero en la medida en que esté estructurándose en un trabajo cotidiano, ¿no? Arduo y constante. En ese sentido, pues encuentro también algo muy importante que en política es elemental, cuál es el espacio de deliberación, y aquí se ha hablado justo de la asamblea, ¿no? De los consejos. Entonces también yo volvería a preguntar, ¿ustedes cómo conciben, digo, para unirla con las preguntas posteriores, qué les significa democracia comunitaria? Si es un concepto que significa algo para ustedes, y cómo podemos verla o traducirla en su funcionamiento cuando ustedes, de su experiencia en la asamblea, en los consejos, en los comités, lo practican, ¿no? En el día a día. Es decir, ¿nos es útil hablar de democracia o realmente es una palabra que está caduca y que le pertenece a los partidos, al gobierno, al Estado? Lo preguntaría para pues seguir el diálogo, ¿no?